¿Qué tal, amigos que nos siguen a través de las redes universitarias? Pues estamos aquí en la Facultad de Ciencias con la doctora Alicia Cuevas Muñiz. Ella es doctora en Ciencias Sociales y es catedrática del programa de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres, pues aquí en el plantel, y con el maestro Juan Carlos Gavilanes Ruiz. Él es geógrafo, maestro en geografía y pues también catedrático de este programa. Y los estamos visitando aquí en el plantel pues para platicar un poco, ampliar un poco la información con nuestros amigos que nos siguen, para pues encontrar más explicaciones, encontrar un poquito más de razón a esto que ha pasado, ¿no? Este fenómeno natural que es el sismo. Entonces, empezamos con usted, maestro Gavilanes. Esto es normal, esto que está pasando, esto de los temblores, esto Sí. que ha ocurrido curiosamente en una fecha muy coincidente. Esto es normal en Colima, en esta zona. Platíquenos un poquito de esto. Sí, bueno, sí es un fenómeno que es común en la costa pacífica mexicana, principalmente desde Nayarit hasta Chiapas, ¿no? En un cierto tipo de sismicidad, y otro tipo es originada de Nayarit hacia el norte, porque allá ya están en la zona de influencia de la zona de San Andrés, más al norte, ¿no? En el noroeste de México. Pero acá todo desde Nayarit por toda la costa mexicana hasta Chiapas, las placas que constituyen el fondo marino se están metiendo bajo el territorio emergido mexicano. Y ese territorio emergido mexicano se constituye parte de la placa norteamericana. Entonces la placa que se está introduciendo tiene diferentes velocidades a la que se está metiendo lentamente. Y eso acumula, ese movimiento a veces se ve eh, detenido, se acumula la energía, pero el esfuerzo sigue ahí, y de pronto se mueve y si hay un rompimiento, se rompe una parte de la corteza terrestre, y eso desencadena una liberación de energía gigantesca. Tenemos mala suerte los colimenses, que esta es cuestión de suerte, es cuestión de mala leche. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiembla tanto? ¿Por qué? Sí, porque ha ocurrido desde hace millones de años, ¿no? Es un proceso que se está dando y sigue así. Y siempre se ha dicho, siempre ha sido promovido por las autoridades y por los científicos, eso, que vivimos en una zona sísmica, y que esto es común, y que nos vayamos adaptando a esto. Por eso estábamos haciendo un simulacro, precisamente, ¿no? La mayoría de la gente estaba haciendo, en ese día hizo el simulacro conmemorando los sismos del 19 de septiembre de la historia reciente en México. Entonces, es importante mencionar que si nosotros nos ponemos a hacer una localización de los epicentros o de los lugares donde se han originado esos sismos muy fuertes de México, tendríamos que, para ser objetivos, poner un puntito en el sitio de cada epicentro a lo largo de toda la historia de esos movimientos. Podría ser 1 millón de años. Y vamos a encontrar muchísimas coincidencias. Lo primero, si lo ponemos en un mapa y tenemos datos de incluso nada más de décadas o de un siglo de actividad sísmica, vamos a ver que toda la zona de la costa pacífica mexicana se pondría casi negra o negra de tanto puntito. Nada más en un siglo se pondría muy muy oscura, y veríamos un montón de puntitos. Pero imagínense si le ponemos una historia de cientos de miles de años, o de un lapso, un periodo muy superior a un siglo, pues vamos a tener una densidad mucho mayor. Si nosotros pudiéramos poner, a ver, que ponme nada más los puntitos negros donde haya temblado en cierto mes durante los últimos 100,000 años. También vamos a encontrar muchas áreas con muchos puntitos. Igualmente podríamos poner por día vamos a poner esto, y vamos a encontrar, aquí es lo que debemos tener mucho cuidado, encontraríamos puntitos no muy cerca unos de otros sí, unos no, pero en el mismo día. Eso, dijera uno, ¿es una casualidad? Sí, es una casualidad, pero es normal. Y vamos a poner un ejemplo bien claro: los sismos del 19 de septiembre de 2017. Uno, recuerden que fue, si mal no recuerdo yo, en la costa de Chiapas, en la zona de subducción,
Entonces está metiendo la placa marina bajo el territorio emergido mexicano, bajo la placa norteamericana. Y 2 semanas después ocurrió el 19 de septiembre de 2017, pero no fue ahí el epicentro, fue prácticamente otro sismo. Quizás haya habido, porque se ha discutido académicamente, una conexión entre ambos sismos, que si uno pudo favorecer el desencadenamiento del segundo, del 19 de septiembre de ese año, de 2017. El punto es que el lugar donde ocurrió fue exactamente en el límite entre el estado de Morelos y la Ciudad de México, o en esa zona. Entonces ocurrieron los eventos. Esos epicentros ocurrieron a distancias de cientos de kilómetros entre sí. Técnicamente ya no estaríamos hablando del mismo sismo. Y si lo comparamos con el del 19 de septiembre, pero de 1985, otra vez nos desplazamos cientos de kilómetros y el epicentro fue cerca de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entonces, ¿por qué? Pues porque esa zona, todo el límite entre de la costa con el océano en el Pacífico mexicano, una enorme parte de él constituye un límite entre placas tectónicas, donde del fondo marino se está introduciendo, se llama subducción el fenómeno, bajo el territorio emergido mexicano. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una actividad sísmica fenomenal en esa zona desde hace cientos de miles de años, y seguirá siendo así. Entonces, bueno, sí, es una casualidad, nos llama mucho la atención, sí, es asombrosa, yo no lo niego, es una casualidad asombrosa, pero tampoco nos debe extrañar mucho. Después de todo, estamos en la zona sísmica donde eso es norma, ¿no? Y una cosa, maestro, también lo que comentábamos, pues también el hecho de que todos los días tiembla, o sea, no es una cosa, el que tiemble fuerte un día, pero usted nos explicaba también fuera de cámaras, pues que en realidad en esta zona el que esté temblando prácticamente todo el tiempo está temblando, ¿no? Así es, todo el año está temblando, todo el año se registran diversos tipos de sismos por los instrumentos, ¿no? Eso se sabe y eso es decir, tiembla el 17, tiembla el 18, tiembla el 20, tiembla el 22, sí, tiembla el 23. Así es. Algunos son muy poderosos, algunos son más fuertes que otros, liberan más energía que otros, pero eso ha ocurrido desde siempre, ¿no? Desde hace cientos de miles de años o millones de años, así que es normal. Oiga, maestro, y ahora que habla sobre la energía, esta cuestión de que se está comentando en redes sociales, y algunas personas lo comentan con mucha convicción, de que le está haciendo sismos y estar hablando de esta cuestión de los fenómenos, de los temblores, atrae esta energía. O sea, existe la posibilidad de que si yo hago un sismo, estoy invocando a que esto ocurra. Una explicación científica de esto, ¿qué nos puede comentar? Bueno, yo creo que no existe una explicación científica a esa teoría, que estaría postulando que todos estar pensando en eso estamos ocasionando que tiemble, ¿no? Que se haya un rompimiento en la corteza terrestre y se genere un sismo de una magnitud tan grande, o de la magnitud que uno quiera, ¿no? No creo que exista una teoría científica que explique eso, pero de lo que sí hay teoría científica y conocimiento científico muy desarrollado, es desde la geofísica y desde la geoquímica, explicando, y desde la geología explicando el origen y la mecánica de los sismos. Eso sí lo tenemos como un hecho, ¿no? Estamos en una zona muy sísmica, esto está ocurriendo desde hace millones de años, seguirá ocurriendo, y puede ser que coincidan algunas fechas, ¿no? Y si nos ponemos a hacer un estudio a lo largo de millones de años, vamos a encontrar un montón de coincidencias. ¿Por qué? Porque es un fenómeno muy común. La mayoría de los sismos no los sentimos, porque son de una magnitud pequeña, o bien se propagan a través de zonas donde varían esa susceptibilidad o la facilidad con que se viaja en las ondas sísmicas. Por eso hay sismos no tan fuertes que pueden destruir casas. Al presidente del país dijo hace poco: tuvimos suerte porque no hubo tanta destrucción. Lo que creo que se refiere es a que, por ejemplo, en Turquía, un sismo de 6 grados de magnitud, híjole, está asociado a un desastre enorme. Y aquí en Colima tenemos sismos de magnitud 6 y no, pues, que acabamos de tener de una magnitud muy superior,
pues no causó eso, pero en lugares como en países como China, Turquía, o digamos el de Haití de 2010 me parece que fue, con magnitudes no tan grandes, son desastres muy grandes y eso nos lleva a otro plano. El fenómeno natural que es desencadenado, que ocurre, cuando se combina con las condiciones locales en que la gente vive, es decir, con la vulnerabilidad que tiene muchas caras, es entonces cuando ocurre el desastre. Y eso es lo que sí podemos hacer. Ahí sí podemos trabajar, ahí sí podemos prevenir de diversas maneras, unas más fáciles, otras menos, a ciertas escalas, unas más caras, otras más baratas, ¿no? Doctora Alicia, usted veo que está moviendo su cabeza, coméntanos más al respecto, por favor. Sí, voy a retomar un poco lo que decía Juan Carlos hace un momento con la pregunta de este imaginario colectivo que se está construyendo a partir de este sismo, de cómo a través de energéticamente nosotros pudimos haber atraído que se originara este sismo. Aquí hay una cuestión muy interesante. Desde la construcción social del riesgo, que es una de las cuestiones que nosotros abordamos en el programa educativo de gestión y reducción de riesgo de desastres, hay dos vertientes para trabajar, ¿no? Desde la parte de la percepción y desde la cuestión de la vulnerabilidad. Aquí lo importante como académicos, como profesores de este programa, lo que es interesante es analizar cómo en este imaginario colectivo se puede ir construyendo o modificando la percepción de riesgos ante sismos aquí en Colima, ¿no? Siendo Colima un estado altamente sísmico, que nos han afectado sismos a lo largo de la historia, pues en todo este tiempo, ¿no? Desde el 32, 41, 73, 95, 2003, 2017 y pues 2022. Sin embargo, aquí hay una cuestión interesante de por qué es importante estudiar este imaginario colectivo, esta parte de la percepción. Una, porque como académicos nos atañe y nos preocupa de cómo en esta parte del imaginario la gente va teniendo digamos, imaginario colectivo o percepción, y son, digamos, como que puntos o focos rojos en donde nosotros, al ir entendiendo cómo la gente construye esta percepción del riesgo, no es que tampoco la gente esté loca o tenga, digamos, cuestiones, no sé, irracionales, sino que es la manera en cómo nosotros, a partir de nuestras creencias, de nuestros factores culturales, de la edad, del género, del sitio donde vivimos, del tiempo que tenemos viviendo aquí en la ciudad, vamos construyendo esta parte de percepción del riesgo. Y si nosotros estamos viendo que esta parte de percepción de riesgos ante sismos se está modificando o se está cambiando, es momento de poder hacer planes, estrategias, acciones en donde reforzar, sobre todo en todos los sectores de la población, de que los sismos en Colima van a seguir existiendo y va a seguir temblando una y mil veces más, cuando no sabemos, ¿no? El asunto aquí es que cada vez que exista un sismo, yo creo que lo más importante es atender esta parte de percepción, esta cuestión es de vulnerabilidad, que somos vulnerables, sí, somos altamente vulnerables porque estamos en una zona altamente sísmica. Sin embargo, a partir de que entre más preparados estemos, entre más preparados tengamos información de qué hacer ante una situación, de esos ejercicios de simulacros, que yo insisto, sí es efectivo conmemorar las fechas importantes, sin embargo, pues no tendríamos por qué esperar a la fecha del 2003, del 2017, septiembre, enero, cualquier temporada, cualquier fecha es efectiva y creo que es muy importante hacer un sismo y no esperarnos a estas fechas, ¿no? Entonces, mientras más preparados estemos, obviamente un sismo nos va a tocar mejor parados, ¿no? Qué importante es incluso hacer un simulacro en casa, ¿no, doctora? Exacto. Simplemente desde tener, por ejemplo, cuántos somos en casa, cómo nos vamos a distribuir las tareas en caso de que nos toque un sismo, si nuestra casa es de dos plantas, si es una planta, cuántos integrantes somos, quién se va a encargar del bebé, del niño de 3 años, etcétera, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar? Es una parte de la planificación de una emergencia, ¿no? Finalmente.
Entonces, yo creo que esos son los aspectos que sí tendríamos que nosotros tener atención y de alguna manera ir analizando y estudiando de cómo en este contexto de la ciudad de Colima, igual son cosas que hemos visto en redes, que lo he visto también en redes sociales, y quizá también ir platicando con la gente a partir de este sismo, digo, porque nuestro referente más cercano fue el 2003, que fue lo que sentimos más, ¿no? Y cómo en este momento la gente está en esta parte de construcción de esa percepción del riesgo, y ante esa situación obviamente nosotros somos vulnerables por la zona en que vivimos, pero si empezamos a trabajar estos dos aspectos y empezamos a reforzar más el conocimiento, la manera de cómo estar preparados en todos los sectores de la población, yo creo que cada vez que venga un sismo nos va a tocar, o nos tenemos que estar cada vez mejor parados ante una situación como tal, ¿no? Inclusive, perdón Mario, inclusive por ejemplo, ubicar siempre a los lugares donde vamos, hacia dónde vamos, vaya a correr nuestro lugar de evacuación, porque me estaba fijando que ahorita que tocó este temblor surgieron muchas cuestiones de, no, es que en mi lugar de trabajo la puerta de salida de emergencia tiene siempre candado, pero notamos que nos damos cuenta de eso cuando nos toca. Exacto. Y nunca nos fijamos si al gimnasio, si al lugar donde trabajo, si al lugar que frecuento, dónde está la salida de emergencia, para dónde vamos a irnos, lo dejamos en ciertas formas de lado. Donde ya se hacen los simulacros, pues sí, para eso son, y es lo importante. Fíjate, hay una cuestión interesante aquí que recuerdo mucho, por ejemplo, Mary Douglas, que es una de las autoras antropólogas que ha trabajado, o que trabajó, ya no está, en esta parte de percepción del riesgo, es que a medida que nosotros tengamos un peligro muy inminente y que nosotros estemos tan acostumbrados a que decir, bueno, sé que en Colima siempre tiembla, tratamos de minimizar, nuestras gestiones son minimizar ese riesgo, ¿no? Porque como ya lo sé, entonces pues yo sé que tiembla, pero en esta parte de la minimización hay una cuestión interesante en donde creemos tener el control de la situación y obviamente dejamos de lado esta parte que decías, ¿no? De llegar a un lugar y ver, ok, ¿cuál es la salida de emergencia? ¿Cuál es el punto de reunión en caso de? Y además, otra de las cosas que tenemos es que olvidamos el pasado, ¿sí? Tratamos de olvidar. Y además, otro factor es que del último sismo en Colima, el fuerte, fue el 2003. Para el 2022 pasaron ya muchos años, ¿no? Una de las cuestiones que yo lo veía en el caso de los jóvenes en este momento es que nuestros estudiantes de la licenciatura de Gestión y Reducción del Riesgo no conocían un sismo. Es su primera experiencia, ¿no? Ellos no tienen el referente en 2003 porque algunos estaban apenas llegando a este mundo, ¿no? Bueno, otros todavía no estaban. Entonces, para ellos no hay un antecedente con la amenaza. Por lo tanto, ellos no tienen una percepción del riesgo de decir, sí, lo he vivido, lo he sentido, lo he experimentado en carne propia, ¿no? En este caso no. Muchos de los jóvenes en este momento es la primera experiencia que tienen. En cambio nosotros pues ya tenemos obviamente yo creo, Alicia, ¿no? Que es bien importante tener claro que, por ejemplo, tanto que hemos hablado ahorita del tema de percepción del riesgo, que este tipo de estudios de percepción del riesgo precisamente son básicos para poder diseñar planes de emergencia y de reacción efectivos, planes de comunicación del riesgo, programas adecuados en los que la gente qué se le va a comunicar y además qué va a comunicar la gente a las autoridades, porque la comunicación es de ida y vuelta, es de dos vías, no es de darle un folleto ni mandarle cápsulas de radio, receptiva no, comunicación es de ida y vuelta, y eso lo dice la ciencia, lo dicen varios científicos de esta rama de las denominadas ciencias del desastre en los Estados Unidos, y que derivan un bagaje, un conjunto de metodologías que hay para eso. Esas metodologías, no solo de percepción del riesgo, de varios temas para reducir la vulnerabilidad, son las que se enseñan en la licenciatura en gestión y reducción del riesgo de desastre. En este programa se enseñan las maneras en que funcionan los fenómenos naturales, y esas las dan los profesores que son expertos
en ciencias de la atmósfera y en ciencias de la Tierra. Pero la parte en la que la sociedad puede hacer más para disminuir un desastre, o sea, el fenómeno natural, digamos que se puede tratar de minimizar el efecto, de anticipar ahí viene, pero pues vamos a tratar de protegernos, pero no lo podemos evitar. Ese no, la humanidad todavía no tiene y quizás jamás tenga elementos tecnológicos suficientes para poder cambiar el curso de un huracán o el curso o la ocurrencia de un sismo o de una erupción volcánica. Lo que sí se puede hacer es reducir el grado de exposición de las sociedades, de las comunidades a esas amenazas naturales y a las mismas amenazas que produce la sociedad, las amenazas antropogénicas. Entonces, para esa reducción de la vulnerabilidad hay también un bagaje científico, hay una serie de recomendaciones o de estudios científicos, de temas que se deben estudiar y que los que se dedican a eso, los gestores del riesgo, deberían conocer, deberían manejar, Eso es lo que hace la Universidad de Colima, producir profesionales que se dediquen a reducir la vulnerabilidad conociendo de manera muy profesional cómo funciona la naturaleza, además de cómo funciona la sociedad. Y el hacer esos estudios de respuesta de social a los desastres, es decir, a las emergencias, a los desastres, cómo responde la gente, pero también cómo responden las autoridades, en qué estuvo bien esos actores sociales, qué actores sociales fueron, cómo se relacionan los actores sociales, cómo funciona una comunidad que está bajo cierto tipo de amenaza. Es decir, son las características del riesgo. Y eso es lo que se enseña en este programa educativo, ¿no? Por eso lo que sí se puede hacer es reducir la vulnerabilidad, el grado de susceptibilidad que tenemos todos los humanos, y ese grado de susceptibilidad varía según la amenaza, sea al sismo, al huracán, al tornado, a la inundación, al volcán. Varía dentro de una ciudad, varía dentro de una comunidad, hay variaciones. Tiene que ver muchas cosas, el género tiene que ver mucho, tiene que ver la edad, tiene que ver la educación, tiene que ver la experiencia cuántos años ha visto la persona esa amenaza. Como dijo Alicia, nuestros alumnos actuales, los que acaban de entrar, nunca habían visto o sentido un sismo, y menos uno así como ¿no? Ahora ya tienen experiencia con la amenaza, ya saben de qué se trata. Hay comunidades que en la costa del Pacífico han visto muchos sismos, hay gente que ha visto muchos sismos y se ha repetido, y que hay gente que ha perdido seres queridos por sismos, y lo sabe y lo ha visto, ¿no? Pero ¿por qué? Porque sus características de vulnerabilidad no cambiaron, siguieron igual. Eso es lo que sí se puede modificar en diversas medidas, pero sí se puede. Maestro, nosotros como ciudadanos, como personas, uno de los fenómenos que se da es que la gente sale a las calles, afuera de su casa, y empieza a platicar, y empieza a generar hipótesis, historias. No, me dijeron que va a temblar en 3 días, o que la falla de San Andrés se va a abrir y nos va a tragar la tierra. Y cada persona, los abuelitos cuentan una historia, las señoras cuentan otra historia. O sea, ¿cómo como ciudadanos podemos nosotros crear un hilo creíble, o tomar un hilo creíble, o tomar un hilo confiable de esta información? ¿A dónde podemos recurrir, doctora? ¿Qué podemos hacer para tener esa información más cierta y que no nos dé tanto miedo, que no nos dé tanto esto que está pasando, ¿no? Y tener la tranquilidad de estar informados, pero de manera más científica, más cierta. No, yo creo que tú. Mira, lo básico es que las redes sociales cibernéticas tienen la ventaja de que fluye la información libremente, pero esa libertad también implica que hay personas que por diversas razones suben noticias falsas, ¿no? De personas o grupos, pero hay individuos que suben audios de que, es que me dijo un experto de protección civil o un científico conocido de tal universidad, que luego nos ponemos metemos a Google y vemos que ni esa universidad ni ese científico existen, ¿no? O manipularon quien hizo la nota, y llegan a decir que no, que va a ocurrir un sismo la próxima semana, tal día, tal hora.
y que la falla de San Andrés se va a mover y va a destruir México y va a llegar hasta acá. Para empezar, la falla de San Andrés no tiene influencia directa ni indirecta con el centro del país, ¿no? Ni con el occidente mexicano. Entonces no tiene que ver la falla de San Andrés con la actividad en Colima ni en Jalisco, ¿no? La actividad tectónica o sísmica o volcánica, ¿no? No, nada que ver. Eso es aclarando rumores así. ¿Qué hay que hacer? Hay que creer solo en lo que digan las autoridades de protección civil municipales, estatales y federales. Nada más. Hay boletines como los que emite la Universidad de Colima sobre la situación del volcán y también ha emitido sobre la situación de los sismos. Hay que creer nada más en esas fuentes que son fidedignas. Nada más, y la lista es bien corta: protección civil, municipal, estatal y federal. Esa es la principal. Y la otra, y más cuando hay recomendaciones de qué hacer, pero además sobre fenómenos naturales, sobre los temblores, Servicio Sismológico Nacional, sobre inundaciones o huracanes, etcétera, Comisión Nacional del Agua. Universidades también, universidades reconocidas, puede uno buscar información ahí, pero la que es de emergencia, operativa, qué va a pasar, qué tengo que hacer, protección civil. El calor, maestro, se tiene la idea de que el calor también provoca los sismos o atrae los sismos. ¿Qué puede decirnos de esta pregunta obligada, ¿no? En esta situación. Sí, es muy común. Aquí decían algunas personas, es que en Colima tiembla cuando hace calor, va a temblar cuando hace calor. Y yo les he dicho, pues sí es cierto, sí es cierto, porque en Colima todo el año hace calor. Eso les dije yo, porque yo no soy de Colima. Y la verdad es que todo el año está temblando en Colima, pero no es porque haga calor o frío, porque cambie la temperatura. Tiembla porque la actividad de la placa que se está introduciendo bajo el estado de Colima y bajo el estado de Jalisco, la placa del fondo del mar, se está moviendo, lo está haciendo, se está introduciendo, y eso genera todas esas vibraciones que sienten los sismógrafos. Entonces esa es la razón. No está comprobado que tenga que ver la actividad atmosférica exterior directamente, y menos en fenómenos de magnitud tan grande, ¿no? Como los macrosismos, como este que acabamos de pasar en Colima el 19 de septiembre de 2022. Los volcanes están conectados por abajo, es otra idea que tiene sí, la gente, ¿no? Que hay como conexiones por abajo, y que si el Popo sí, tiene actividad, el volcán de Colima también. ¿Esto es real, maestro, o es una idea que tenemos nosotros los ciudadanos? Qué bueno que mencionas eso, porque es otra de las noticias falsas que han estado circulando, incluso hasta le ponen el logotipo de Protección Civil Nacional, ¿no? No, el Popocatépetl se reactivó. Al poco rato me llegó otro que decía, gente que me preguntaba, ¿es cierto esto, maestro? Y yo les decía, espérense, déjenme ver. Y el otro meme decía, la otra imagen decía que el volcán de fuego de Colima ya se había reactivado por el sismo del 19 de septiembre de 2022. Entonces, lo primero que hay que hacer en estos casos es consultar las fuentes. Y le pregunté a uno de los integrantes del equipo de monitoreo volcánico y sísmico, y me dijo, no, pues ya sacó la Universidad de Colima un boletín, ahí te va el link. Entonces les mandé en internet a los que andaban circulando esa versión equivocada y falsa. Miren, esta es la verdad, ¿no? Lo dice una universidad, lo dice un grupo de científicos competentes que están acreditados como tales, que han estudiado por décadas ese tipo de fenómenos, desde la licenciatura hasta el doctorado. Entonces ahí es irrefutable la fuente, ¿no? Hubo un caso, me parece que en 1996 en el Popocatépetl, que hubo un sismo cuyo epicentro fue al parecer en Oaxaca o en Guerrero, no me acuerdo. Fue fuerte, que se sintió fuerte en Colima, y tuvo una magnitud alta. Y sí me acuerdo que los científicos dijeron, que los vulcanólogos del Comité Científico Asesor del Popocatépetl, que sí había cambiado el patrón de actividad del Popo desde ese sismo, que tampoco generó una erupción cataclísmica ni nada parecido, para nada, ¿no? Pero sí cambió el patrón de actividad. Eso se dijo, se publicó por fuentes autorizadas.
Entonces no sería raro que eso ocurriera, pero no sería imposible, ha ocurrido y no es el caso actual por este sismo del 19 de septiembre de 2022, el sismo con epicentro al sur de Cualcomán. No ha acelerado la actividad del volcán de fuego de Colima ni le ha cambiado al menos significativamente, ¿no? Que otra noticia y más esos audios, ¿no? Todo eso, dúdenlo, por favor, váyanse a las fuentes de Protección Civil. Hay muchos charlatanes en las redes que hasta dicen que predijeron un sismo de no sé qué fecha, y pues no es cierto, no, nada de eso es cierto. Una duda también, maestro, ¿por qué en una ciudad o en una región un sismo puede ocasionar destrucción en unas zonas y en otra, incluso en colonias, por ejemplo? Lo recordamos en el sismo de 2003, algunas colonias de Colima, algunas partes tuvieron daños severos, en otras prácticamente no hubo problema. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, qué bueno que mencionas esto también, porque eso nos habla precisamente que el mismo fenómeno, un solo sismo, el mismo sismo, ¿por qué causa tanta destrucción en unas zonas y en otras no? Y eso es precisamente lo que hablábamos hace rato sobre la vulnerabilidad, las condiciones que sí podemos cambiar. Si se necesita mucho dinero o no, es otro asunto, depende de qué condiciones son. Pero en los sismos la magnitud puede influir de diversas maneras. ¿Por qué? Porque las ondas sísmicas se transmiten a través de ciertas rocas y de los líquidos, de la atmósfera, de las rocas, se transmiten con diferentes características, con diferente facilidad. Y los suelos que son de tipo arcilloso, que retienen mucha agua, tienen esa capacidad. Son malísimos en casos de sismos. ¿Por qué? Porque las ondas sísmicas les encanta, son buenísimos. Puedo decir que se amplifican, ¿no? Las ondas. Eso pasó en Ciudad de México. Y de hecho el sismo de 1985 de Ciudad de México, 1985, ocurrió, el epicentro fue por la zona de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la costa, por la subducción de las placas que mencionábamos. Y viajó varios cientos de kilómetros y no ocasionó tanta destrucción en ese lapso, en esa zona. Pero llega a la Ciudad de México a, ¿qué será?, 400 kilómetros de distancia o 500, y ahí sí hay una destrucción tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque el suelo de la Ciudad de México, digamos la mitad de la superficie, está sobre el antiguo lago de Texcoco, que además retiene un montón de agua, muchísima agua. Y digamos que es un suelo medio gelatinoso y lodoso. Cuando entran las ondas sísmicas a ese material, se convierte en líquido, se comporta como un líquido el suelo. ¿Y qué es lo que ocasiona? Pues una amplificación de las ondas sísmicas tremenda, ¿no? Hubo otras condiciones en Ciudad de México, que fue que las ondas sísmicas rebotaban contra las rocas de las montañas que rodean a la ciudad y rebotaban en el lado opuesto y estuvieron viajando varias veces de ida y vuelta, conociendo todos los estragos que lamentablemente ocurrieron. Así que es bien importante en dónde es donde tiembla. Ese es, por ejemplo, el tipo de suelo, el tipo de roca donde está. Si está sobre roca maciza o terrenos muy compactos, no va a ser tan intenso el sismo. No es lo mismo la magnitud del sismo que la intensidad. El mismo sismo puede tener tiene una sola magnitud, punto. Es el máximo de energía liberada. Pero la intensidad varía en función de dónde se está propagando y de dónde está la persona o la construcción. Entonces esa sí es la intensidad. El mismo sismo puede tener diferentes intensidades, depende de los diferentes tipos de suelo por el que estén viajando las ondas sísmicas. Y también el tipo de construcción. Si es una construcción con ingeniería y arquitectura adecuada al tipo de sismos locales, no le va a pasar nada. Pero si no, entonces sí es muy probable que se caiga o que tenga serios daños, ¿no? Ahí en esos dos aspectos, si sabemos dónde hay arcillas y qué tipo de construcción debemos hacer, ya estamos reduciendo nuestra vulnerabilidad. Yo me pregunto si en 2003 la gente en Colima sabía que si vivía en una casa de adobe estaba prácticamente durmiendo en un ataúd, ¿no? Yo me pregunto,
Seguramente mucha gente no lo sabía. El adobe construido de la manera más tradicional, las casas de adobe son pésimas, tiene una resistencia sísmica bajísima. Entonces, ¿por qué se desmorona? Entonces, ese es un factor de vulnerabilidad que podemos reducir. Y eso se puede hacer con estudios sistemáticos, levantamiento de datos y generando mapas de vulnerabilidad, que existen muchos ya, ¿no? Toda esa información, mucha de esa está ya en el Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Colima, ¿no? Y eso es lo que se debe, toda esa información debe estar a disposición del público, ¿no? La doctora quería... Yo quería comentar algo. Más bien yo como ir recapitulando y tratando de cerrar. Yo creo que este sismo nos viene a enseñar muchas cosas, ¿no? Uno, la cuestión de que en Colima tiembla, que no se nos olvide, ¿no? Que pueden existir sismos con un periodo de largo tiempo, por ejemplo el último que fue en 2003. De recurrencia, ¿no? De recurrencia, exacto, y que hoy en el 2022, ¿no? Pero que obviamente Colima va a seguir siendo una zona altamente sísmica y que vamos a seguir teniendo sismos. Y la otra, la importancia de tener la institución, la Universidad de Colima, un programa educativo como este, ¿no? En donde la formación de recursos humanos en la parte de gestión y reducción de riesgo de desastres en el estado de Colima es sumamente importante. Además de también al interior, yo creo que varios de nosotros, de los profesores, tenemos ya, o teníamos más bien, un plan en cada una de nuestras materias, y con este sismo también nos invita a que en un escenario real, que es lo que vivimos, nuestros estudiantes hagan trabajo de campo en las materias que están llevando ahorita, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo estoy impartiendo la materia de respuesta social al riesgo desastre. ¿Y cuál es la importancia que tiene en este momento? Pues analizar y estudiar cómo es que se está construyendo este imaginario colectivo en la población, para después, como decía Juan Carlos, con esta percepción y con estas cuestiones de vulnerabilidad, nosotros de alguna manera proponer planes, programas de comunicación del riesgo que son sumamente importantes y sumamente emergentes, no solamente a nivel institucional, sino a nivel estatal, ¿no? Y la otra, otra materia de educación y comunicación ambiental, en donde ya teníamos un plan en la asignatura de trabajar, pero que con este sismo, obviamente, esta cuestión de flexibilidad académica aplica, en donde voy a retomar con los estudiantes. El plan va a cambiar. Yo creo que lo más probable es que todos los estudiantes trabajen en un programa de comunicación del riesgo o comunicación o con el tema de sismos en diferentes primarias, secundarias, etcétera, donde desde la parte de la academia, desde la licenciatura, se esté abordando y se esté trabajando en la gestión del riesgo a nivel estado. De alguna manera también nuestros estudiantes están colaborando en todo en ese trabajo. Ayer 10 estudiantes participaron en la evaluación de daños que está organizando o que está haciendo Protección Civil Estatal, y fueron a 3 municipios, Ixtlahuacán, Tecomán y Coquimatlán. Ya nuestros estudiantes desde el programa educativo ya están aportando y abonando a esta parte de la gestión de riesgo a nivel estado. Entonces, yo creo que eso es una de las cuestiones de que estos programas existan, de que formación de recursos humanos sigamos atendiendo y sigamos teniendo para fortalecer, obviamente, toda la cuestión a nivel estatal, no solamente institucional, ¿no? Pues ya para finalizar, maestro Juan Carlos, algo que quiera agregar, que quiera comentar para nuestro auditorio. Pues sí, el aspecto de comunicación del riesgo es fundamental, precisamente porque la gente es muy difícil que la población civil confíe ciegamente en las autoridades de protección civil a las primeras de cambio, que las alertas o los mensajes de emergencia sean creídos instantáneamente. Eso es imposible, en cualquier parte del mundo está comprobado, hay innumerables estudios científicos que lo han demostrado, y eso deben considerarlo las autoridades para su toma de decisiones y para los planes de comunicación del riesgo. Además, la mejor manera que se ha demostrado para que
la población civil responda adecuadamente en las contingencias relacionadas con riesgo, se basa en que crea los mensajes, que esté convencida de que sí hay un riesgo, que hay una posibilidad de que sus bienes o la vida sean perdidos. Y eso no va a ocurrir hasta que se involucre a la comunidad en ese proceso. Y lo que se ha hecho en otros casos, en otros países, es hacer que grupos de la sociedad civil que ya existen, grupos que se dedican a otras cosas, por ejemplo a grupos religiosos, por ejemplo los rotarios, los Boy Scouts, las señoras que se juntan para rezar el rosario las tardes, los muchachos que se juntan para jugar fútbol los domingos, en fin, todos esos grupos que ya existen y tienen una cohesión social, sean invitados a participar por las autoridades de protección civil, a las gestoras y las gestoras del riesgo, que suelen ser las mismas, en no solo recibir la información, no, en participar en el diseño de los planes de emergencia de una comunidad. Eso, claro, es más fácil si se invita a los representantes de esos colectivos, nada más. Pero si no se les toma en cuenta, y también a la prensa, a actores sociales de la prensa que les gusta involucrarse en temas de riesgo, eso se ha hecho en otros países, y que ocasiona algo muy, muy importante, que como la gente, esos grupos sociales, esos colectivos, se les entrena porque participan en reuniones de comités desde años antes de que se presente el desastre, digamos, o la emergencia, y ya tienen una preparación, una coordinación con las autoridades, y dan esa información, especialmente las de alerta, las que exigen una respuesta muy rápida de la población para que sean efectivas. Esos mensajes son creídos por la población civil más que si fuera el presidente de la república o el gobernador o la gobernadora o el jefe de protección civil o jefa de protección civil. Confían más si los dicen la gente de su misma comunidad que está en esos colectivos, porque son parte de la comunidad, ya están ahí, ya existen, llevan años o décadas, y tienen más credibilidad si además los científicos dicen lo mismo, están en la misma secuencia, y están las autoridades y el director o director de protección civil están diciendo el mensaje en el mismo sentido. Eso está demostrado por muchos estudios científicos, que los canales de comunicación deben ser varios, no deben ser un solo canal de comunicación, no, nada de eso. Esos de hace 50 años, una vez platicando con la directora del centro, de una de las autoras principales de esto en Estados Unidos, de estas teorías, y que es consultora de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias del Gobierno de los Estados Unidos, le dije, es que en México sigue prevaleciendo la idea de que un solo vocero y restringir información, y que no vea la gente esto porque va a crear pánico y miedo y psicosis y cosas así. Dice, no, pues dile a tus funcionarios que están 70 años atrasados en el tiempo, ¿no? Están en el pasado. Eso nunca les va a funcionar así. Entonces, todas estas cosas, se enseñan con base en los documentos científicos, publicaciones científicas que han hecho estas personas que han trabajado y que son consultores y que han mejorado, se ha demostrado que han mejorado la respuesta de la gente, y más aún, se han ahorrado millones de dólares en Estados Unidos por aprovechar estas estructuras sociales. Y saben que en Colima sería de lo más simple en todo el país. Podríamos ser el estado pionero en esto en el país, quizás en América Latina, ¿no? Si quisiéramos. Y aquí la licenciatura en Gestión y Reducción del Riesgo de Desastre está completamente convencida, y tenemos todas las herramientas, y ya tenemos generaciones formadas de profesionales en este ámbito. O sea que sería algo que se puede lograr objetivamente. Pues ya para cerrar, doctora Alicia, ¿algo que quiera agregar? Ya.
terminemos. Pues agradecemos mucho a la doctora Alicia Cuevas Muñiz, doctora en Ciencias Sociales, catedrática del Programa de Gestión de Riesgo y Reducción de Desastres, y al maestro Juan Carlos Gavilanes Ruiz, maestro en Geografía, también catedrático de este programa. Adriana Salgado, Mario Ramírez, les damos las gracias por acompañarnos en esta mesa. Y pues sobre todo estar atentos, ¿no?, a la información oficial de las autoridades de protección civil. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias al público. Gracias.